Muy buenos días a todos y a todas. Yo quizás, señor viceministro, consultarle si ha existido alguna autorización por parte de este ministerio para el aumento de las tarifas en el transporte público, porque en el interior del país algunas rutas han aumentado el pasaje y no sé si eso es legal o lo han hecho a arbitrio de las unidades y eso de alguna manera golpea el bolsillo de los salvadoreños. Hablo específicamente del departamento de Usulután porque tengo conocimiento de ello. El pasaje ha subido entre 10, 15 o 5 centavos de lo normal y no sé si eso es algo que es legal y si ustedes pueden hacer algo también para detenerlo, hacer alguna inspección o algo para que ya no se siga dando. Esto se está dando en el departamento de Usulután. Desconozco así si se está dando a nivel nacional, pero sería interesante también que se investigue y que por supuesto también se sancione a estos empresarios que toman estas medidas un tanto atrevidas y que vienen a dañar de manera directa el bolsillo de los salvadoreños. Yo estuve viendo la intervención del viceministro de Transporte, estaban hablando de varios temas y escuchaba una pregunta de la diputada de la esquina que mencionaba acerca del incremento al pasaje. Y me parece un poco extraño, y quiero mencionar esto, que los diputados que estaban en la anterior Asamblea Legislativa, que de hecho muchos incluso eran transportistas y tenían intereses claros en el sector, son los principales que han infringido la ley de tránsito en nuestro país. Es decir, hemos visto cómo se han favorecido a los transportistas. Si ustedes revisan los diferentes decretos que se han aprobado, desde el año de 1996 al 2003 se condonaron 28 millones de dólares en multas. 28 millones de dólares. Y eso fue en los gobiernos donde estaba Arena. Pero si vemos después, en el año 2009, más o menos, se declara inconstitucional esa condonación que se le dieron a los transportistas por 28 millones de dólares. Entonces, hay un tema que nosotros revisamos desde que llegamos al gobierno con el viceministro de Transporte, y eso es lo que me parece más extraño, porque el partido representado por la diputada que está en la esquina no registró es decir, ellos, como se declaró inconstitucional, había que cobrar las multas, es decir, había que cobrar 28 millones. Pues no lo registraron en el sistema por intereses particulares que tenía el gobierno del FMLN. Es decir, no lo registraron en el sistema para empezar a cobrar esas multas. Entonces, las multas desde el 96 al 2003, hasta la fecha, no estaban ni tan siquiera ingresadas por parte del gobierno del FMLN. Y ni tan siquiera los cobraron. Hay gente que ya se murió, hay vehículos que ya salieron de circulación. Es decir, se han perdido millones de dólares, lamentablemente por la asamblea anterior y por los partidos anteriores, porque si no, el gobierno del FMLN, si de verdad hubiera querido un cambio, una transformación, hubiera ingresado en el sistema esas multas y hubiera empezado a cobrar. Pero lejos de eso, en lugar de cobrar, lo que hizo fue favorecer, como siempre lo hicieron en los 10 años que estuvieron, porque ellos dijeron que iban a responder al pueblo salvadoreño. Pero lejos de responderle al pueblo salvadoreño, le respondieron a los mismos de siempre. Buenos días, señor ministro. He escuchado con mucho respeto su exposición, porque creo que debemos basarnos en el respeto sobre todo. Yo no puedo responder por actos que yo no he cometido. Soy diputada de esta Asamblea Legislativa, que también fue electa por el voto directo de los salvadoreños. Quiero decirle que en su exposición, muy buena, pero no puedo yo asumir la verdad absoluta que viene de A o que viene de B. Pero me llama mucho la atención que se habla de llegar a todos. Yo igual pienso que hay que llegar a todos y que el desarrollo llega a través de obras de infraestructura. Vengo del departamento de Usulután y yo he sido crítica muy fuerte y he sido criticada también porque he criticado obras de gran envergadura que se realizaron durante los 10 años, como por ejemplo el Paso del Jaguar, que vino a traer la solución a ese sector en específico. Pero ¿qué desarrollo trajo para las zonas agrícolas del Salvador?
qué desarrollo trajo para esas familias que están allá y que cuando van a traer sus cosechas no pueden entrar ni a pie. Yo lo dije en su momento y por eso fui criticada. Y hoy le hago la misma pregunta a usted. ¿Qué balance hay entre la inversión que se va a hacer en la zona urbana y periurbana y la inversión que vamos a hacer en el campo? Usted fue a la inauguración de una calle que estaba en ejecución al Zamorano, al Bajo Lempa. Estuvo allá en Usulután. Pero allá hay un tramo de carretera que desde ahí conduce hasta las playas camaroneras. Y Usulután es uno de los mayores productores de camarón. Se hizo una ruta camaronera en la zona de San Hilario, pero no así la zona que conduce a Salinas de Cuchemonte, que también hay playas camaroneras. Eso sin contar las parcelas agrícolas. A mí me gustaría saber, señor ministro, cuál es ese balance que hay entre la infraestructura para la ciudad, que es muy bueno, que trae desarrollo, y la infraestructura y la inversión en calles para el campo. Solo me gustaría saber eso. Muchas gracias, señor ministro. Tiene la palabra la diputada Dani. Bueno, acá no pueden venir a decir que eso no es mi culpa o que se avergüenzan de su partido político. O sea, acá la diputada está en representación de un partido político corrupto que es el FMLN. No pueden venir a desligarse, sino para esa gracia se hubiera lanzado como diputada independiente. Yo verdaderamente me siento muy orgullosa de nuestro partido, Nuevas Ideas, del proyecto político también del presidente Nayib Bukele, porque entiendo la visión y que es enfocar todo en las personas, es por lo único que nosotros tenemos que trabajar y también pareciera que ese partido, los partidos que están en la esquina, ni tan siquiera 4 se pueden poner de acuerdo, pero antes, en el pasado, sí podían ponerse de acuerdo para no recibir a los ministros, para decir que no a las donaciones que nosotros teníamos de la cooperación internacional, y es muy lamentable, la verdad, y por esa razón también le voy a pedir al técnico un informe sobre las visitas que se hicieron en las 2 anteriores legislaturas, porque de verdad me da curiosidad ver a quiénes reciben ellos aquí, porque de verdad estamos entendidos de que acá con el gobierno nunca se quiso trabajar, a pesar de que estaban liderando y que las obras nunca se detuvieron y que verdaderamente se trabajaba para la gente. Entonces yo sí quiero ver ese informe y se lo vamos a dar a conocer a toda la población para que veamos que esas son las visitas que se veían acá. Ya no digamos las visitas que hacían bajo la mesa, porque en cada decreto querían tratar de extorsionar al Estado desde la administración del presidente Nayib Bukele, y cosa que no se permitió. Así que solamente, gracias. Gracias, diputada. Tiene la palabra el señor ministro. Bueno, para la diputada de la esquina del FMLN, yo quiero decirle que en este gobierno del presidente Nayib Bukele vamos a invertir mucho más en las comunidades, mucho más en los caminos rurales que lo que se ha invertido en los últimos 30 años. ¿Y por qué digo esto? Ustedes pueden ver proyectos que antes en teoría se ejecutaban, como por ejemplo el Cantón La Magdalena en Chalchuapa, que es un sector sumamente agrícola, que de hecho conecta con nuestro vecino Guatemala, conecta Santa Ana con Guatemala, y que lamentablemente se gastaron el dinero, pero al final nunca hicieron la calle, porque cuando uno llega por ahí no está. Es más, hubo una diputada del FMLN de la administración pasada, porque creo que ya no está, porque igual creo que solo han quedado 4, creo, por ahí, pero nos mandaba una nota y nos decía qué pasó con la calle que nosotros habíamos pavimentado y que ahora ya no está pavimentada. Obviamente me imagino que se lo robaron, pues, ¿verdad? Porque no le encuentro otra razón de ser, porque fuimos a la calle y no está pavimentada. Pues en ese caso, por ejemplo, nosotros vamos a pavimentar 12 kilómetros de carretera desde el Cantón La Magdalena hasta el Coco. Hay también otros caminos que de alguna manera tampoco se terminaban o solo hacían ciertos tramos, porque normalmente les interesaba solo hacer campaña política. ¿Por qué? Porque quizás el otro tramo le correspondía a otro alcalde que no era de su partido, que quizás era de Arena o era de otro sector. Pero, por ejemplo, y puedo dar un par de ejemplos, había una ruta que se hizo en Chalatenango,
que conectaba dos municipios importantes y solo se hizo 1 kilómetro, y el otro kilómetro no lo hicieron porque era del alcalde del partido Arena. Y a veces se gastaban el dinero y prácticamente solo hacían la base, y después cuando venía el invierno se arruinaba la calle y ya no servía, o no le hacían cunetas y llovía y se arruinaba la calle, pero lo hacían de mala calidad. Entonces nosotros, por eso es que de hecho vamos a invertir solo en este año, por ejemplo, $30 millones en caminos rurales, $30 millones para lugares donde las vías de acceso de alguna manera son complicadas. Por ejemplo, mencionaba el sector del Zamorán, ahí se pavimentaron cerca de 10 kilómetros aproximadamente y hacen falta cerca de 4.5 kilómetros para completar el tramo. Nosotros ya terminamos el diseño de ingeniería de ese proyecto y estamos buscando ahorita los recursos necesarios para poderlo ejecutar, porque si ustedes se recuerdan, en la asamblea anterior, como no aprobaron los recursos para Fomilenio, entonces se tuvieron que tomar los recursos del Ministerio de Obras Públicas, que eran para obras públicas, para poder continuar con Fomilenio. Entonces el Ministerio de Obras Públicas fue quien dio la contrapartida de Fomilenio al final, porque teníamos que continuar con proyectos que van a tener también impacto y beneficio para nuestro país. Pero estamos viendo el mecanismo por el cual podemos ejecutar esos proyectos para continuar mejorando diferentes vías de acceso. También, por ejemplo, en Tierra Blanca estamos trabajando en una vía importante y que va a conectar prácticamente la laguna del Omega, es decir, desde Tierra Blanca hasta el sector de la laguna del Omega. Y ese sector, por ejemplo, son cerca de 14 kilómetros aproximadamente. Ya en este momento terminamos con 4.5 kilómetros de pavimentación y vamos a dar inicio con el resto de los kilómetros de carretera. ¿Por qué empezamos con 4.5 y por qué no hemos hecho el resto? Bueno, no hemos hecho el resto porque ya teníamos el diseño de un tramo, pues pavimentamos el tramo que ya teníamos el diseño y estamos esperando concluir con el resto. Entonces vamos a pavimentar el resto con sus cunetas y todo su sistema de drenajes para poder garantizar la vida útil de la calle. El Carrizal San Antonio del Mosco en el oriente del país, por ejemplo, vamos a pavimentar 5.64 kilómetros de calle. También, por ejemplo, hay otros, el bypass de Santa Elena, por ejemplo, en el oriente del país son cerca de 2 kilómetros que vamos a pavimentar. Y así, Ulazapa hacia Yucuayquín, es otra calle en el oriente, también en la Unión, que son cerca de, son 3.2 kilómetros de carretera que conecta dos municipios importantes en la Unión, donde se comercializan diferentes productos, y de alguna manera su vía de acceso entre los dos municipios era de tierra. Entonces, lo vamos a pavimentar. Las vueltas, por ejemplo, vamos a pavimentar las vueltas. Río Chiquito, también lo vamos a pavimentar. Potonico, también vamos a pavimentar. Solo ahí he mencionado más de 30 kilómetros de carretera. Y vamos a trabajar en otros lugares que de alguna manera no tenían la conexión de manera adecuada, o que las calles tal vez están deterioradas, como por ejemplo el Kilo 18 hacia Perquín. Ustedes pueden pasar del Kilo 18 hacia Perquín y pueden ver que esa carretera está totalmente deteriorada. Es más, antes se invertían cerca de 1 kilómetro por año, una cosa así, es decir, en 50 años el gobierno del FMLN iba a terminar la calle y cuando terminaran los 50 años iba a volver a comenzar. Pues nosotros tomamos la decisión de intervenir los 50 kilómetros de una sola vez. Entonces vamos a invertir cerca de $20 millones, que no es nada a comparación del Chaparral, que va a costar $700 millones, que no es nada a comparación de lo que gastaron en la Michi, por ejemplo, o no es nada a comparación de lo que se robaron para darle un avión al expresidente Funes, o que no es nada a comparación de lo que se robaron en el Bypass de la Libertad, y así hubo en el Citrans, por ejemplo. Entonces, en este caso vamos a hacer obras que de verdad solucionen problemas. Son cientos de kilómetros de carretera que vamos a pavimentar. ¿Y dónde vamos a invertir más? Pues vamos a invertir más en los lugares más pobres y olvidados de nuestro país. Ahí es donde vamos a invertir más. Donde le prometieron las administraciones pasadas en 30 años que les iban a dar soluciones a los problemas más críticos, y lejos de solucionarles los problemas, le robaron los recursos y los impuestos que pagaban. Ahí es donde vamos a hacer más obras que vamos a hacer pasos de nivel, sí vamos a hacer pasos de nivel. Vamos a hacer nuevas carreteras, sí vamos a hacer nuevas carreteras. Vamos a mejorar el transporte público, sí, y eso va a ayudar a la gente también más pobre.
pero también vamos a construir más obras en los lugares más pobres y más vulnerables de nuestro país. De hecho, este gobierno inició en los lugares más pobres, haciendo obras que de verdad llevaran soluciones a cada una de las familias. Y así vamos a seguir trabajando hasta poder de verdad llevar el desarrollo, llevar crecimiento económico, llevar empleos, porque cada obra de infraestructura que estamos realizando, por ejemplo, San Miguel de Mercedes, San Antonio de los Ranchos, que es una obra que ya terminamos en Chalatenango, contratamos mano de obra local, el 60% de la mano de obra era de Chalatenango. Y el 15% de las personas que se contrataron eran mujeres, cuando en la obra pública normalmente el 1% de las personas que trabajaban en los proyectos eran mujeres. Es decir, pasamos del 1% al 15%. Y vamos a seguir avanzando. Además que son miles de empleos directos e indirectos que genera cada uno de los proyectos que estamos ejecutando. Entonces, hay cientos de proyectos que vamos a seguir ejecutando en diferentes lugares y que, primero Dios, poco a poco vamos a ir llegando a todos esos lugares, a todas esas comunidades más pobres y olvidadas de nuestro país.